podamos entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Señor, guíanos, Papito Santo, conforme a tu misericordia, conforme a tu guianza, Señor amado, revélanos, Padre bendito, y muéstranos, Señor amado, el camino, Papito, que nosotros, Padre, necesitamos dirigirnos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Papito de la gloria, te pedimos que, Señor amado, que puedas, esa palabra, Señor, se pueda volver, Señor amado, vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Queremos, hermano, con la ayuda del Señor, poder, digamos, desarrollar esto que me ha estado inquietando en mi corazón, en cual, verdad, le he titulado Volviendo al Principio. Diga conmigo, volviendo al principio. Volviendo al principio. Fíjese que cuando el Señor ponía esto en mi corazón, digamos, empecé a, verdad, me surgieron unos pensamientos en el cual, verdad, por ejemplo, me llevó el Señor a Génesis, ¿verdad? A Génesis capítulo 1 y versículo 1, que usted muy bien lo conoce. Y entonces, si se da cuenta, ahí en esta imagen que le puse como título, es el planeta Tierra. Pero en el planeta Tierra, hermano, no hay nada. Amén. ¿Sí lo logra ver? Amén. Amén. Entonces, Génesis capítulo 1 y versículo 1, si usted ya lo conoce como buen lector de la palabra que es usted, que dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Pero, ¿qué pasaba con la tierra? Estaba no solamente vacía, sino que estaba sin orden y vacía. ¿Y qué más? Y las tinieblas. ¿Verdad? Usted ha leído en el versículo 3, y las tinieblas, dice que, ¿qué más? Cubría. ¿Sí está leyendo? ¿Sí está leyendo conmigo? ¿Y las tinieblas? Pero hermano, dígame con autoridad, ¿verdad? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sobre la faz del abismo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el principio? ¿Qué es lo que había en el principio? Sí, pero, amén, pero el planeta, digamos, hermano, digamos, no había nada. Estaba desordenado, ¿verdad? No existía absolutamente nada. Pero entonces Dios empezó a hacer, hermano, a trabajar, amén, como nosotros lo conocemos con el principio de la creación. Amén. Pero entonces me empezó a surgir unos pensamientos en el cual, hermano, digamos, le preguntaba yo al Señor que era necesario, hermano, es necesario, es muy necesario que usted y yo volvamos al principio. Al principio, como, hermano, estaba nuestra tierra o estaba, digamos, nuestra vida desordenada y vacía. Y dice que el Señor empezó a... ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, ¿qué empezó a hacer el Señor? La luz. Amén. Vino la luz, ¿verdad? Pero, digamos, cuando yo voy viendo eso, digamos, en esta, digamos, pequeña introducción que quiero dar, el Señor me lleva a Isaías capítulo 46, versículo 9, donde, digamos, vemos este ángulo hermano, en el profeta, que dice, acordados de las cosas anteriores ya pasadas. Estoy en Isaías capítulo 46, versículo 9. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Mire qué tremendo, pero lo que me llama la atención es, hermano, que cuando dice la Biblia que nos acordemos de las cosas anteriores ya pasadas. ¿Así dice su Biblia?
y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y en el versículo 10 dice que declaro el fin desde el principio. Mire, vuelve a mencionar el principio. Por eso es muy importante, hermano, que nos acordemos cómo fue nuestro principio. ¿Todavía está conmigo? Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, que nosotros, hermano, debemos nosotros recordarnos, hermano, cómo fue nuestro principio. Porque así como fue nuestro principio, hermano, déjeme decirle algo. Que lo que Dios quiere hacer en nosotros, dice la Biblia aquí, escúcheme bien, desde la antigüedad lo que ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido. El propósito de Dios va a ser establecido en tu vida y en la mía. Amén. Pero necesitamos saber cuál fue nuestro principio. Y dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Lo que Dios quiere realizar en nosotros, hermano, es que nos recordemos, hermano, de dónde el Señor nos ha sacado a usted y a mí. ¿Cómo fue nuestro principio? ¿Verdad? ¿Cómo estamos nosotros al principio de venir a Cristo? Desordenados y vacíos y en oscuridad. Y vino la luz. Amén. Y Dios empezó a ordenar nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, mire, cuando veo, hermano, digamos, noto cómo Juan en el capítulo 1, hermano, empieza a hablar del principio. Diga conmigo principio. Por eso que los principios son bien importantes en nuestra vida cristiana. Porque mire, en el principio existía el verbo. Diga conmigo el verbo. Y el verbo estaba. Y el verbo era. Muy bien. ¿Qué entendemos de eso? Cuando leemos, hermano, ese pasaje. Estamos hablando del principio. Recuerde, hermano, que en el principio la tierra estaba vacía, y desordenada y vacía, y estaba, hermano, llena de tinieblas. Dios vino y empezó a ordenar todo. Así como, digamos, Dios, hermano, cuando viene a nuestra vida, nos empieza a ordenarla. Empieza a ordenar nuestros pensamientos, empieza a ordenar nuestros pasos, hermano, y nos empieza a guiar como un padre guía a su hijo. Amén. Pero, digamos, cuando hablamos que en el principio existía el verbo, hablando de Cristo. Amén. Porque el Señor ya existía, es decir, hermano, Jesús es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, mire, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Porque Jesús es el verbo. Muy bien, entonces, en el principio existía. Desde el principio existía. Desde el Génesis. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque luego empieza a hablar, ¿verdad? Digamos, empieza a hablar la Biblia, hermano, que y el Espíritu de Dios se movía sobre las... Allá estaba el Espíritu de Dios actuando. Vino, digamos, esas aguas turbias, vino el Espíritu de Dios y las vino a poner en orden. Las aguas turbias en las que usted y yo estábamos antes. En el cual usted y yo nos encontrábamos antes. Vino el Espíritu de Dios y las empezó a ordenar. Porque el agua, digamos, la corriente, hermano, la faz de la tierra no tenía un principio. Porque lo habían dejado, se habían olvidado del principio. Y aquí la Biblia dice que el principio, hermano, ya existía el verbo. Ya estaba Cristo operando. Por eso que usted y yo, hermano amado, somos antes de la fundación del mundo, hermano, el Señor ya había puesto la mirada en usted y en mí. Amén. Muy bien, entonces mire, en el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. ¿Está leyendo conmigo? ¿Quién estaba en el principio?
¿A dónde estaba? Con Dios. Muy bien. Ahí estamos de acuerdo. En el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Ya le he dicho, hermano, de que cuando, hermano, digamos, la palabra, hermano, está en mayúscula, se está hablando del Señor. Amén. Y sin Él, otra vez, mire, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si no hubiera un principio, hermano, déjeme poner esto, digamos, déjeme poner estas ideas que tengo en mi corazón en orden. Hermano, si no hubiera habido un principio, no hubiéramos podido tener un final. Todo tiene un principio. Amén. Incluso cuando usted y yo nacemos, todo tiene un principio. Amén. Como, digamos, nos reproducimos, hermano, todo tiene un principio. Diga conmigo, todo tiene un principio. Entonces, digamos, cuando yo voy viendo esta maravilla, hermano, dice que en el versículo 4, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Se recuerda la imagen que le puse, verdad? El planeta estaba sin luz. ¿Cómo estaba nuestra vida? Sin luz y sin vida. Porque, hermano, mire, por ejemplo, incluso la vida no puede existir si no hay agua. No puede existir si no hay sol, ¿verdad? Y el planeta, hermano, en todo no tenía nada, estaba vacío. Vino Dios y le empezó a dar vida a todo. Amén. Empezó a dar vida a todo. Yo me imagino, hermano, que vino Dios a ponerle. ¿Usted se imagina cómo Dios creó los cielos y la tierra cuando usted lee la Biblia? ¿O usted no usa su imaginación? Hay que usarla, hermano, hay que meterse en la palabra de Dios. Como Dios, hermano, con su poder empezó a ordenar las aguas y las puso todos, hermano, en el mar, ¿va? Ahora que nosotros lo conocemos como el mar. Empezó a poner límites, ¿verdad? Empezó, hermano, la vegetación, hermano, todo el reino animal a existir. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nuestro principio, hermano, es que si la luz de Cristo no hubiera venido a nosotros no tuviéramos vida. Los principios son necesarios entenderlos, necesitamos entender nuestros principios, ¿verdad? En el versículo 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas. Hermano, y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. ¿Por qué no entendemos a veces muchas cosas nosotros? Porque estamos todavía en el principio. No digamos, no ha habido un avance en nuestra vida. Amén. Porque, hermano, cuando Dios vino a poner las cosas, hermano, en orden, digamos, estableció, ¿verdad? Día, noche. Amén. Estableció la mañana, estableció la noche. Amén. Estableció los días, estableció, digamos, que en el día está, hermano, el sol, ¿verdad? En la noche está la luna. Empezó a poner todo el cosmos en orden. Pero nosotros deberíamos, digamos, poner, hermano, a poner, digamos, esto en nuestro corazón para que cualquier tiniebla que podamos tener todavía, hermano, llegue la luz de Cristo. Mire, y la luz brilla en las tinieblas. Porque, hermano, se imagina cómo, digamos, cuando usted ha visto un amanecer, un ocaso, ¿verdad? O el ocaso o el amanecer, ¿verdad? Una de las dos. Porque incluso, ¿verdad? En el amanecer, hermano, está saliendo, ¿verdad? Se mira el sol, pero, hermano, cuando sale en su completa, ¿verdad? Digamos, esplendor, ¿verdad? Hermano, hasta duele los ojos, ¿verdad? Porque sale con esa impetu,
esa fuerza. Si nosotros, hermano, de alguna manera tenemos tinieblas, es porque no hemos venido a la luz. Y la luz brilla en las tinieblas. Amén. O sea que si tenemos todavía tinieblas, la luz, cuando venga la luz, hermano, de Cristo en nosotros, tiene que disipar toda tiniebla. Pero pastor, yo no tengo ninguna tiniebla. Eso no lo sabe usted. Que la luz de Cristo nunca deje de brillar en ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puede brillar si hay tinieblas todavía. Amén. ¿Cuál fue el principio? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Entonces, hermano, nuestro principio tiene que empezar, digamos, Dios empezar a poner en orden incluso nuestras emociones, nuestros pensamientos. Amén. Nuestra forma de pensar. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hermano, los que andan en tinieblas no comprenden la luz. Así dice la Biblia, amén. En el versículo 6, hermano, vino al mundo un hombre enviado por Dios. Esto hermano, me emociona un poquito. ¿Está leyendo conmigo? Ahí estoy todavía en Juan capítulo 1. Y vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Muy bien. Usted ya sabe quién era Juan, ¿verdad? ¿De quién está hablando la Biblia ahí? ¿Juan quién? Muy bien, Juan el Bautista, que era familiar, ¿verdad? Con Jesús. Que se llevaban, para ser más específicos, 6 meses entre ellos, ¿verdad? Que su mamá se llamaba Elizabeth, ¿verdad? Y pues ya sabemos que la mamá de hermano, digamos, el vaso que Dios usó para poder, hermano, digamos, procrear a nuestro Señor Jesucristo, se llamó María. Amén. Ahora bien, vino al mundo un hombre enviado por Dios. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Para qué? Ya no se lo puse aquí, mire. Muy bien. Yo que sí se lo puse. ¿Para qué? Muy bien, sí se lo puse, lo que pasa es que le había puesto un efecto. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, él lo especifica todavía, ¿va? Aquellos que todavía adoran a Juan, hermano, a la verdad, o a la Virgen María, hermano, está especificando que Juan el Bautista no era la luz. Mire, sino que vino para dar testimonio de la luz. Usted se recuerda que cuando, hermano, se encuentran María y Elizabeth, ¿verdad? Las dos, hermano, con la gran timba ahí, ¿va? Y dice, hermano, la Biblia, que le saltó el niño en el vientre de Elizabeth. ¿Por qué? Porque ya había reconocido quién era la luz. Reconoció, hermano, quién era la luz. Que estaba en el vientre, digamos, de María. Nosotros tenemos que reconocer quién es la luz. Y nuestro principio, hermano, usted y yo, hermano, tenemos que volver a los principios. ¿Cómo fue nuestro principio, hermano, cuando conocimos al Señor? Hermano, queríamos estar en todo. Queríamos, hermano, digamos, servir en todos los departamentos de la iglesia. Y ahora, ¿cómo es su principio? Así como su principio tiene que ser su final. Porque, digamos, fíjese bien. Si aquí le puse esto. Por eso le dije yo que quería hacer un poco, digamos, quería ir, hermano, quería ser breve en esto. Usted ya ha leído este versículo, amén. Apocalipsis capítulo 22. Yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. Dios es el primero y el último. Amén. El principio
y el fin. ¿Quién es tu principio? Tiene que ser tu principio y tiene que ser tu final. Si tú estás viviendo tus propios principios, hermano, déjame decirte que todavía puede que haya tinieblas en ti, porque no ha llegado la luz. Amén. No ha venido la luz. Hermano, cuando se va la luz, ¿verdad, hermano? Qué feo es, ¿va? Y uno lo que pregunta, ¿qué pasó? ¿Ya vino la luz? ¿O qué? Allá, digamos, en los países de uno, para hacer un paréntesis, mejor todos iban a dormir porque pues no se sabía cuándo iba a venir la luz, ¿va? Se llevaban días y nunca llegaba la luz. Entonces lo que hacía uno, mejor se iba a dormir, ¿va? No había de otra. Pues aquí como estamos en el norte, ¿va? En los United States, aquí no tenemos ese problema, ¿verdad? Al menos que se haya apagado adelantado la luz, ¿va? Que eso es allá es otro 20 pesos, diría el apóstol. Yo soy el alfa y el omega, el primero, el último, el principio y el fin. Dios tiene que ser tu principio y tiene que ser tu fin. Amén. Al principio hablamos de Génesis, ¿verdad? Algo, hermano, que, por ejemplo, mire lo que le voy a decir, ¿verdad? Y esto me lo apunta a mí. Lo que Moisés testifica en el principio, al escribir el Pentateuco o la Torá, ¿verdad? Como lo conocen también, ¿verdad? Los israelitas. Que fue, usted ya conoce cuál fue el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 versículos, hermano, del Antiguo Testamento. Los 5 libros, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. El Penta es 5. Amén. Entonces, hermano, lo que Moisés testifica en el principio, al escribir el Pentateuco, la Torá, hermano, Juan lo confirma al escribir el Apocalipsis. Mira, eso está tremendo. Esto es maravilloso. Amén. Porque a Moisés se le reveló, hermano, el Génesis. ¿Se imaginará usted cómo Dios le reveló a Moisés el principio de todo? Usted se recuerda que Moisés iba al monte a orar. Estaba ahí Moisés 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que cuando Moisés bajaba del monte, ¿cómo venía? Venía con luz. Ajá, venía con luz. Porque él estaba en la luz. Y la luz es Cristo. Porque Dios es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y si Él es el principio de nuestra vida, Él va a ser nuestro final también. Pero tenemos que mantenernos en la luz. Amén. Entonces, hermano, lo que a veces uno de los problemas de nuestra vida, hermano, es que nosotros estamos preocupados de nuestro final. ¿Cómo va a ser nuestro final? Porque nadie lo conoce cómo va a ser. Usted no sabe cómo le va a ir mañana. Amén. Nomás que usted confía en Dios, hermano, que todo le va a salir bien. Amén. Que su día va a ser un día, hermano, digamos, extraordinario. Y si tiene dificultades, hermano, usted sabe, hermano, digamos, que pone su mirada en ese Dios maravilloso, en el cual le dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Amén. Pero cuando estamos en las tinieblas, hay dudas. Hermano, hay dudas. Hermano, ¿sabe qué? Existe algo, hermano, que se llama, digamos, falta de confianza. ¿Verdad? Por no decir, hermano, no tiene fe, porque digamos, aquellos que no conocen a Cristo, lo conocen como falta de confianza, tienen problemas en el alma, que ellos no conocen, ellos no lo miran de esa manera, porque todavía están en las tinieblas. Pero nosotros, hermano, que amamos a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aquellos que amamos a Dios, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien.
¿Y los que no aman a Dios? Entonces nuestro principio tiene que ser como nuestro final. En Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe cómo fue el principio de Dios? Dios, hermano, dice la palabra, hermano, de que digamos, el Señor se mostraba de diferentes maneras. Por ejemplo, mire, a uno de los hombres de Dios se le presentó como el capitán, hermano, del ejército celestial, que fue a Josué. Porque Josué, digamos, cuando se le presentó, le digo, Josué, no temas. A un hermano Abraham se le presentó como Melquisedec, rey de Salem. Le estoy hablando de Cristo. Porque cuando usted empieza a estudiar, hermano, digamos, de Melquisedec, no tiene genealogía. No existe. Claro, porque Él es Dios. Hermano, Él es el principio y el fin. El principio, por ejemplo, mire, de varios hombres, hermano, digamos, que podemos ver en la Biblia, tuvieron buen principio. Su principio fue bueno, empezaron bien, como el rey Saúl. Temeroso, humilde, empezó bien, pero su final fue mal. Otros reyes, hermano, que habla la Biblia, por ejemplo, hermano, hubo un rey, hablemos del rey Salomón. Su principio fue buenísimo, ¿va? Fue excelente. Le edificó, hermano, la casa al Señor. Qué hermoso. Pero ¿sabe qué es lo que pasó con Salomón? Se dejó influenciar por las mujeres en las cuales él se casó. Se juntó con mujeres, hermano, que lo llevó a la idolatría. Tuvo buen principio, pero no tuvo buen final. ¿Cómo va a ser tu principio? Si tu principio es bueno, así tiene que ser tu final. Tenemos, hermano, por ejemplo, a un Moisés. ¿Cómo fue el principio de Moisés? Buenísimo. Dios le habló en la zarza y lo empezó a usar. Dios dice que le hablaba como a un amigo, cara a cara. Hermano, ¿se puede imaginar? Eso dice la Biblia. Bajaba con la unción, hermano, bajaba lumínico, poderle, digamos, su rostro le brillaba, porque había luz en él, pero su final fue malo. ¿Cómo va a ser tu principio? ¿Y cómo va a ser tu final? De eso le vengo a decir en esta tarde. Amén. Porque así como Moisés testificó del principio, usted y yo tenemos que testificar de nuestros principios. Por ejemplo, hermano, otro hombre, ¿verdad? Otro que habla la Biblia, hermano, son varios, ¿verdad? Que sus principios fueron buenos. Hermano, pero Gedeón, por ejemplo, hermano. Gedeón, que Dios lo empezó a usar. Venía de una familia de escasos recursos y Dios lo empezó a levantar. Derrotó, hermano, con sus 300. Los 300 de Gedeón. Buen principio. Y al final, adorando a otros dioses. Aarón, hermano, Aarón, su principio fue bueno. Ya hemos hablado de esto, hermano, amén. ¿Y su final? Su vergüenza, hermano, la forma en que murió. Hermano, no vayamos tan lejos, hombre. Elí, ¿cómo fue su principio? Pero como no puso en orden en su casa, no puso en orden en su casa, ¿qué hizo Dios? Como su final, ¿verdad? Fue malo. Sus hijos se habían corrompido. Dios le dijo a Elí, por cuanto no pusiste orden en tu casa, yo te he desechado. ¡Ja, hermano!
¿Cómo va a ser tu principio? Así tiene que ser tu final. Si esto, digamos, no se trata, hermano, de que podemos venir a la iglesia más ungida, escuchar, hermano, al pastor más ungido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si tu principio es malo, tu final también lo va a ser. Pero si tu principio es bueno, recuerda algo, que tu final también sea bueno. Porque, hermano, déjeme decirle algo, que solo los valientes arrebatan las bendiciones. Entonces, así como, hermano, Moisés testificó, hermano, del principio, y Juan testifica en Apocalipsis, capítulo 22. Y entonces empieza a hablar, ¿verdad? Recuerda que el ángel dice, cuando se postró delante del ángel, le dice, hey, no te postres delante de mí. ¿Qué le dijo? Yo soy tu consiervo. Yo soy tu hermano. ¿Verdad? Yo no soy Dios. El principio. Juan sabía el principio. Conoció el principio. Que fue, hermano, la luz que alumbra donde hay tinieblas. Amén. La luz donde alumbra donde hay tinieblas. ¿Qué le quiero yo dejar, hermano, con esto? Es que nosotros, hermano, es necesario que volvamos a los principios. Y esto, por ejemplo, digamos, la Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice, hermano, que la obra, ¿verdad?, que el Señor empezó en ti, ciertamente la va a terminar. Amén. Usted y yo estamos, hermano, es una obra maravillosa que Dios está haciendo en su vida y en la mía. ¿Sabe qué? ¿Me aguanta decirle esto? No le echemos a perder. No le echemos a perder. Porque las cosas se pueden echar a perder. Amén. El Edén, por ejemplo, se echó a perder. ¿Cómo fue el principio en el Edén? Maravilloso. Adán, esta es tu función en el Edén. De todos estos árboles puedes comer. Amén. Menos de ese. Menos de ese. Y usted ya sabe, ¿verdad?, que Eva le engañó y usted ya conoce todo eso. Amén. Su principio fue bueno y su final no. Porque usted ya sabe, lo expulsaron ¿de dónde? Del huerto. Amén. Pero entonces, hermano, viene alguien, el cual usted y yo, cuando nos reunimos, le adoramos. Amén. Cuando nos reunimos, buscamos su rostro. Cuando nos reunimos, les levantamos las manos. Hermano, nos quebranta nuestro corazón. Nos derramamos nuestra alma delante del Señor. Porque lo que Él hizo en el principio, lo va a hacer al final. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Así es que, hermano, mire, yo le vengo a poner esto en su corazón. Mire. Él estaba la vida y la vida, hermano, era la luz de los hombres. Quiere decir, hermano, que si Dios, Cristo, no está en la vida de un hombre o de una mujer, no hay luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay alguien en el cual yo te quiero presentar. Y es uno de los personajes, es uno de los seres más hermosos que ha pisado en esta tierra, el cual me dio vida, el cual me dio un propósito, el cual me volvió a dar esa confianza, el cual me volvió a dar, hermano, esa seguridad que se llama Cristo Jesús. Yo quiero que tú sepas que esas inseguridades que tú tienes todavía, por aquí, hermano, mire, el Señor me ha mostrado que hay muchos que todavía tienen inseguridades. Hay mucha inseguridad en tu corazón. Y esa inseguridad es porque todavía hay algo ahí en tu corazón que necesita, hermano, venir, digamos, ese poder, hermano, sobre tu corazón, alumbrarlo y que se disipe toda tiniebla. Porque, hermano, vino la luz
hermano, y nos vino a dar vida. Y no solamente vida, dice la Biblia, vida en abundancia. Amén. Entonces, nuestro principio, volvemos a nuestro principio. Si nuestro principio es bueno, amén. Empezamos, hermano, digamos, conocimos al Señor, estamos aprendiendo día con día, digamos, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, escudriñamos la Biblia, ¿verdad? Que tan hermosa que es. Hay dudas todavía porque no todo lo entendemos. Amén. Mire, yo ya llevo algunos añitos, hermano, ya tengo un poco de callo, ¿verdad? Y todavía no comprendo todo. Pero yo lo quisiera comprender. Pero la Biblia, aquel hombre le dijeron, mira, le dijeron a aquel hombre, lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender después. Tú solo obedéceme. Abraham, hey, tú obedéceme. Pero a Abraham le hubiera gustado que le mostraran una, hermano, digamos, una imagen del lugar donde iba. ¿Va? No, tú obedéceme. Abraham, dice la Biblia, no sabía dónde iba. Pero él creyó y le contó como justicia. Y Abraham llegó a ser amigo de Dios. Hermano, de esa clase de amigos yo quiero tener, va. Esa clase de amigos deberíamos usted y yo tener. ¿Quién es tu amigo? Yo tengo un, ¿cómo dice aquel corito? Yo tengo un, tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Mira esos coritos que uno del éxito del recuerdo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo? Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama. Pero cántelo como que de verdad el Señor lo ama, hermano. Es Jesús. ¿Y por qué paró, güey? Amigo que nos ama. Nos ama. Un amigo. Su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Mire, usted y yo tenemos a alguien que nos ama. Porque vino, hermano, en el momento más oportuno en nuestra vida. Si tú todavía estás sin Cristo, yo te invito, ¿verdad? Aquellos que nos ven, ¿verdad? Por esas redes sociales, no te tardes en tener un encuentro con el Señor. Y la forma en que que el Señor empiece a poner ese amor tan impresionante en tu vida, es que le abras tu corazón, que lo confieses con tu boca, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es el único que puede escribir tu nombre en el libro de la vida, y es el único que lo puede quitar, porque así dice la Biblia, así dice la Biblia, porque la Biblia también dice que Él da y Él quita. ¿Quién tiene la autoridad? Dios. ¿El pastor? No. Ay, hermanos, yo soy un servidor más del Señor. Claro, Dios, hermano, me ha puesto, ¿verdad? Aquí en su bendita misericordia, pero yo soy un servidor más. Dios es el alfa y el omega. Antes de Él no ha habido nadie, ni después de Él no ha habido tampoco. No existe nadie más que nuestro Dios. Y si Dios, hermano, logramos llamar la atención de Dios, olvídese. Vamos a ser poderosos. Vamos a conquistar esta tierra en la cual Dios nos ha traído. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una pequeña oración. A pedirle al Señor, hermano, que nuestro principio, hermano, sea Él y nuestro final sea Él. Amén. Y que podamos gozar, hermano, de esas bendiciones que Él tiene para su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor amado, ruego, Papito Santo,
por este pueblo, Señor, en el cual tú has traído en esta tarde. Señor amado, que podamos nosotros, Señor amado, seguir, Padre bendito, con este principio en el cual, Señor amado, nosotros queremos, Padre Santo, poder perfeccionar. Que no queremos, Señor amado, que nuestro amor se enfríe, Señor. Que podamos nosotros estar enamorados de ti, Padre. Que podamos seguir sirviéndote. Que podamos seguir, Señor, anhelando esas bendiciones que tú tienes, Padre Santo, para tu pueblo. Bendícenos, Señor amado, bendice a tu pueblo, Señor, y que podamos nosotros, Padre, terminar esta carrera con gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos amados. Estamos despedidos.